último tramo aquí de Entre Líneas. En instantes estaremos conversando con el presidente del Sindicato Médico del Uruguay a propósito de esta idea del presidente de la República de que de alguna manera los profesionales, en particular los galenos, le devuelvan algo a la sociedad que le costó, digamos, en cuanto a su formación en la UDELAR. Pero no es en la única disposición en la que está trabajando el gobierno, el Poder Ejecutivo, la fuerza política que está vinculada a los médicos. Y sobre eso ha trabajado Nicolás Núñez. Sí, la información que estamos manejando es que en el Ministerio de Salud Pública no solo se piensa en la mejor manera de descentralizar a los profesionales del sector, sino que además tienen previsto hacer algunos retoquecitos a leyes que no son de muy larga data, y esto quizás es lo que más sorprende, ¿no? Recordaremos todo cuando en el año 2009 entró en vigencia la denominada Ley de Residencia, por la cual no se dejaba a quien recién se egresó, emigrar hacia otros destinos a ejercer la profesión. Se obligaba a, por lo menos, a trabajar 2 años aquí en nuestro país. Lo cierto es que en aquella oportunidad se intentó frenar el éxodo de profesionales y desde el Ministerio interpretan que en la oportunidad ahora, y visto el panorama internacional, ese fenómeno se está invirtiendo. Es decir, son profesionales del exterior los que vienen a trabajar aquí en nuestro país y es por eso que quieren meter mano en la reglamentación de esta ley de residencia. Ahora también hay una decisión del presidente Mujica de conversar con los médicos y también de bajarle un poco el perfil a esta discusión pública que se ha dado. Hoy el presidente salió muy duro a marcar la cancha, a dejar en claro, por lo menos, qué es lo que pretende en cuanto a la solidaridad y a poner un poco en cuestión la solidaridad de los jóvenes profesionales médicos. Pero lo que dice el Ministerio de Salud Pública es que ya se venía trabajando en torno a este asunto, y la frase que a mí me dijo el viceministro de Salud, y un poco me sorprendió realmente, me dice: el sindicato médico se fue un poco al humo, se fueron con el anuncio y no conocen en sí la idea, la propuesta de Mujica, que según dicen es una idea en la que ya se venía trabajando. También se maneja que un punto de partida puede llegar a ser aún más lejos, ¿no? Claro, lo que se dice es que la idea no es solo que esté en 2 años, sino que en el punto final de la intención del presidente es que las personas que se van al interior se afinquen, ¿no? Que conozcan esa nueva realidad y se queden a vivir. De nada nos sirve que se vayan 2 años y retornen a la capital, nos decía, entre otras cosas, el viceministro de Salud Pública, Jorge Brioso, seguramente un tema que analizará Alfredo ahora. Exactamente, con Martín Revela, quien ya nos acompaña, presidente del Sindicato Médico del Uruguay. Gracias por venir, buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ¿se fueron al humo con la idea del presidente Mujica? Bueno, no, mi amigo Leonel creo que en lo que se equivoca es que el planteo es preocupante. A ver, es verdad que con el Ministerio de Salud Pública veníamos trabajando desde el periodo anterior con el ministro Lesker profundamente, porque atrás de esto nosotros lo que interpretamos que hay una preocupación genuina de los problemas de recursos humanos que hay en el sector, que estamos completamente de acuerdo que que existen, que de hecho venimos trabajando desde hace ya 4 años en esta problemática, que hay un problema en el diagnóstico en el sentido que no es solo un problema del interior del país, que los tiene y muchos, hablando en particular de recursos humanos médicos, pero lo es también de Montevideo. Y muchas veces se pone arriba de la mesa el problema del sector público, pero tampoco es un problema exclusivo de su sector público, sino también que es un problema del sector privado o del subsector privado. Entonces, por un lado, no es un problema exclusivo del interior. Y lo otro es que el hecho de la preocupación, más allá de esta discusión de si los médicos tenemos o no responsabilidad social, que en definitiva hay un planteo que es poco... A ver, que no es de recibo, a mi entender, en cuanto a la responsabilidad social de los médicos, capaz que tenemos que tener más y estamos dispuestos a discutir. Y yo creo que hemos demostrado esta conducción del DCMU y la anterior, de haber actuado con mucha responsabilidad social y sobre todo al discutir estos temas. Lo que nos preocupa es que es el planteo que fue poco claro, pero que estaba arriba de la mesa. Y si nosotros estamos totalmente de acuerdo con la descentralización, con desarrollar polos de desarrollo en el interior, pero eso no va a ser con un médico que egresa a los 28 años sin haber hecho la especialidad y yéndose al interior y después volviendo. Y tampoco lo es con alguien, en el mejor de los casos, si la planteo era que recién egresa del sistema de residencias, o si es un médico que recién va a ingresar al mercado de trabajo y quiero desarrollar cualquier especialidad. Le pongo el ejemplo mío, que soy internista. Mire, vaya a desarrollar o a mejorar la medicina interna de Tacuarembó. Participo de un proyecto, como fue la neurocirugía. La neurocirugía en Tacuarembó se desarrolló con neurocirujanos de Montevideo, sin poner más plata,
sin infraestructura, pero no en recursos humanos, sin pagarle más al equipo médico, sino que se cambió la organización de los cargos, la forma de ejercer la profesión, que es a lo que apostamos nosotros, y eso hizo atractivo los cargos y se pudo desarrollar. Entonces, nosotros compartimos la preocupación, entendemos la preocupación, pero creemos que el planteo fue hecho, por un lado, en forma sorpresiva, porque lo veníamos trabajando, generando esa sensación de que, o por lo menos a algunos médicos nos quedó, de que estamos ajenos a la responsabilidad social, y equivocando algunos diagnósticos y la salida de nuestro punto de vista. Ahora, entonces los médicos tienen disposición, y sobre todo los médicos jóvenes recién recibidos, ¿tienen disposición a instalarse eventualmente un par de años en el interior del país, en el interior profundo, como dice el gobierno? Mire, yo creo que el camino no es un par de años, es generar polo de desarrollo en el interior donde haya médicos que se radiquen definitivamente, pero para eso hay que generar cargos atractivos, y no atractivos en la remuneración, o exclusivamente la remuneración, sino en la organización de esos cargos. Porque ¿qué es lo que nos pasa hoy? Uno mira ACE, por ejemplo, ¿no? Porque siempre está muy centralizado en el sector público. Y no hemos logrado transformar la forma de ejercer la profesión a través de cambios en los cargos médicos. Entonces, ¿vamos a ir a hacer una guardia por semana, 24 horas de policlínica? No, tienen que ser cargos de alta dedicación, donde haya alto contenido asistencial, pero también otras tareas. Los laudos, el ejercicio profesional data su organización de hace 40 años. La medicina del 2011 no es la misma que la década del 60. Entonces, muchas veces un enfermo, un paciente, no se resuelve con una sola especialidad, no lo resuelve un solo colega. Entonces, hay que generar cargos atractivos, de mayor dedicación, donde se le ponga valor agregado al acto asistencial y uno tenga educación médica continua, tenga interacción con otras disciplinas, inter y multidisciplinaridad. Y a su vez hay que generar vínculos con Montevideo, donde ya hay un montón de servicios desarrollados que deben dar soporte a este desarrollo armónico y donde la Facultad de Medicina juega un rol fundamental. Es decir, no solamente la seducción del cargo, sino también la vinculación con Montevideo. Yo creo que, de hecho, ya... Pero ahí no, de alguna manera no se atenta contra la descentralización que se promueve. No, pero no es dependencia, digamos, dependencia en el sentido de una relación Montevideo interior. También lo podría poner en ejemplo en un hospital que se quiera. Usted quiere desarrollar un hospital en Montevideo mismo, o un servicio en Montevideo mismo, y no puede desconocer, digamos, el capital que tiene acumulado hoy. Entonces, aprovechemos ese capital para interaccionar y generar servicios de mayor nivel. Pero lo que yo le quiero decir es, si usted quiere desarrollar la urología en Artigas, no es pensable y razonable que eso se haga a través de decir, bueno, usted que acaba de recibirse urólogo, le voy a mandar 2 años solo a Artigas a desarrollar la urología de Artigas, y dentro de 2 años, después de 2 años de capital acumulado, vuelvo para Montevideo. No, generemos un espacio, si es en Artigas o en el norte, para el desarrollo de la urología, con colegas, con cargos atractivos para los jóvenes y interacción con quienes ya tienen más años en el ejercicio profesional, con la Facultad de Medicina, que tiene un potencial. Y yo soy docente de la facultad. ¿Por qué no hemos logrado, en una estrategia de cooperación hace Facultad de Medicina, lograr que, por ejemplo, yo tenga que ir cada 15 días, una vez por semana, a discutir, a trabajar en conjunto con los colegas que quieran desarrollar la disciplina en la que soy docente en el interior del país? Ahora, doctor, eso suena razonable, pero lo que aparentemente a donde apunta el presidente de la República es más bien a un tema de voluntad de los propios galenos, porque voy a leer textual lo que hoy decía el presidente de la República: no quiero que hagan trabajo voluntario, eso existe hoy, deberían ir a voluntad, pero no van. ¿No será posible, preguntaba el presidente, que vayan por un tiempo por obligación? Tal vez sea un idealista, pero no puedo creer que la muchachada no tenga un gesto de sensibilidad para que los que están más olvidados tengan la atención. A ver, primero... El presidente apunta a la voluntad de ustedes, no tanto a la estrategia. Yo le decía, el concepto de joven es amplio en Uruguay, porque uno egresa a la Facultad de Medicina con 28 años promedio y egresa de la formación de la especialidad con más de 32. Entonces, bueno, relativamente joven para lo que es el Uruguay, la medicina del Uruguay, sí, pero lo segundo es que, a ver, no es que no haya voluntad de acompañar, el problema es que no es el camino. Lo que no nos ponemos de acuerdo, si ese es el planteo, no estamos de acuerdo en la solución, porque yo no quiero que el desarrollo de la urología de Salto se haga con gente que va solamente 2 años, está ahí de pasada, digamos. ¿Qué compromiso va a tener con cambiar la realidad si voy 2 años obligado y voy a volver? No, estamos de acuerdo, estamos trabajando y comprometemos la estructura del Sindicato Médico del Uruguay y a los médicos, al cuerpo médico, en trabajar en solucionar los problemas del interior y los de Montevideo. Pero lo que le quiero decir es que el problema es que no va por ahí la salida de desarrollo estructural y a mediano plazo
sino que es voluntarista y creo que, y no lo digo despectivamente, el problema, y ya le digo, yo escuché a Brioso ayer en todos los informativos y comparto el 100% del planteo de Brioso. Y lo otro que no hay que olvidar, la Facultad de Medicina hoy tiene rotaciones en el último año de la carrera para todos los médicos, los futuros médicos por todo el interior del país. Los residentes que están ejerciendo la especialidad tienen algunas disciplinas que se están desarrollando en el interior del país, menos de lo que nosotros como profesionales hemos querido y la propia facultad, me consta, ha querido. Entonces, creo que en el fondo de la inquietud hay acuerdo, por lo menos en que parte del problema está en los recursos humanos en el interior. Lo que no compartimos, y no es lo que hemos venido trabajando con el gobierno y con este gobierno, y estoy seguro que vamos a poder seguir, porque ya le digo, la relación con el Ministerio de Salud Pública anterior, con este ha sido muy buena, con la actual presidenta de ACE es excelente, y yo creo que lo que sí capaz que tiene razón Brioso es que hay una voluntad de resolverlo, pero lo que no se avanzó es en el camino, y el camino no es, o no parece ser el que quedó planteado, por lo menos en estos momentos. Bien, doctor, gracias por acompañarnos esta noche. A las órdenes. Amigos, la situación en la interna del Frente Amplio ha tenido algunas novedades. Se habla de la posibilidad de un llamado a elecciones internas, pero el expresidente Vázquez no quiere que esto se defina este año. Es una información en la que ha trabajado Lorelei Crossi. Así es, en los últimos días volvieron a surgir nuevamente los planteos dentro del Frente Amplio para convocar elecciones para elegir el presidente y el vicepresidente. Lo hizo el MPP esta semana, que fue el que lanzó la punta, pero también se sumaron otros sectores como el Partido Socialista, que además de pedir elecciones internas, planteó realizar un plebiscito interno para definir el nuevo funcionamiento de la coalición, y eso se fue sumando posturas que ya había en el Frente Amplio conocidas como la de Asamblea Uruguay e incluso de la vertiente artiguista, que también reclaman cambios en el funcionamiento. Sin embargo, en el Frente se especula o se señala que ante estas propuestas de reforma seguramente van a quedar para más adelante, porque es fundamental la posición que va a asumir el expresidente Tabaré Vázquez el próximo 24 de septiembre, cuando se reincorpore formalmente a la orgánica de la coalición. Lo que es cierto es que después de 7 años de alejamiento, el expresidente se integra formalmente de nuevo a la estructura del Frente Amplio, ¿no? Así es, justamente más allá de que en el Frente se descarta que Vázquez asuma la presidencia de la coalición, sí se entiende que a partir de su incorporación nuevamente a los órganos de dirección va a jerarquizar las sesiones del Plenario Nacional. El expresidente entiende que la mayoría de los sectores deben concretar el acuerdo político en primera instancia, o sea, volver a reafirmar el acuerdo fundacional del Frente Amplio para evitar las disidencias internas. También fijar el rumbo que va a seguir la coalición de ahora en más, y para luego en una segunda etapa poder dejar el tema de las elecciones. Por eso se estima que recién se va a realizar el año próximo. Claro, y según lo que se decía y lo que se anunció, este año debe comenzarse por la actualización ideológica del Frente, ¿no? Por eso, era lo que decíamos, la actualización ideológica se va a realizar en base a los planteos que hizo el propio expresidente, que se van a discutir en el plenario del próximo 24, y luego de allí fijar cuál va a ser el nuevo acuerdo que va a hacer la izquierda internamente, para después ver cómo se va a definir el nuevo funcionamiento que tendrá la coalición en el futuro. Bien, amigos, bueno, hasta aquí llegamos. Nos reencontramos la próxima semana con muchísimo gusto aquí en Entre Líneas el jueves a las 21:30. Que pasen muy bien, buena semana, nos reencontramos en 7 días. Chau, chau.